Buenas tardes a todos. Doctor, ¿cómo anda? Muy bien, acá estamos. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Estamos con un promedio más bajo de asistente, ¿eh? A esta altura ya teníamos más de 150. Hubo problemas de cortes de luz y cortes de internet en algunas zonas de Palpalá también, así que me imagino que eso debe ser. Ah, puede ser entonces. Bueno. Pero siguen entrando, siguen llegando. Sí. Hay problemas si nos unimos a la clase con el correo institucional. No, claro que no. De hecho, muchos se unen con el correo institucional. A ver. Bueno, son las 19:40, así que ya podremos ir largando. A ver si siguen uniendo. Bueno, a ver, empezamos. A ver que comienza la grabación. Bueno, comenzamos la clase de hoy haciendo, como siempre, un breve repaso de los temas que vimos en las clases anteriores para poder ubicarnos dentro del contexto y del marco de lo que va a ser la clase de hoy. Los temas que vamos a ver en la clase de hoy es terminar con los balances
de energía. Hoy vamos a ver el balance de energía más completo de todo, que es en los sistemas abiertos. Y ver distintos casos particulares, digamos, de los sistemas, de los balances de energía en sistemas abiertos, para después, posterior a estos balances, ya la clase de mañana, empezar directamente con los postulados de la teoría termodinámica. Vamos a empezar a compartir pantalla. Espérenme un segundo. Bien. Bueno, un poco para recordar lo que habíamos hablado en las clases anteriores. Básicamente habíamos presentado lo que era la ley de conservación de energía. Si ustedes recuerdan, la ley de conservación que dice la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto daba pie a una serie de consideraciones. Les recuerdo que nosotros en esta termodinámica consideramos a la ley de conservación no como un principio de la termodinámica, como lo es en la termodinámica clásica, sino que es una ley física natural. Es decir, es un hecho observable de la naturaleza. La ley de conservación de energía nos permitía o nos habilitaba para realizar lo que se denomina los balances o igualdades que se podían plantear o presentar para poder resolver sistemas en particular, ¿no? Habíamos visto de que la importancia de tener una ley de conservación, recuerda, habíamos hecho el ejemplo de los equipos de fútbol que jugaban el campeonato, y que sin una ley de conservación, en el caso de ese ejemplo, hablábamos de la ley de conservación de puntos, si ustedes recuerdan, y que lo difícil que se nos hacía resolver un problema como el que habíamos planteado en la clase pasada, si no teníamos una ley de conservación que nos respaldase. La ley de conservación de energía lo que habla es justamente de que la energía total del universo permanece constante, no así las formas en las que se presenta la energía, los distintos tipos de energía. Habíamos hablado de energía mecánica total, hablábamos de energía química, hablábamos de energía electromagnética, o sea, distintas formas de presentarse la energía. Y que a raíz o a la luz de la ley de conservación, lo que decíamos es que la energía total se conservaba y podía presentarse, digamos, esta energía se podía presentar de distintas maneras. Y en realidad, lo que ocurría cuando desaparecía algunas formas de energía, pasaba a otra, se transformaba en otra forma de energía. El mecanismo por el cual se pasaba de una forma de energía a otra forma de energía eran de dos tipos, o de un mecanismo tipo trabajo, que estaba relacionado justamente con los campos de fuerza conservativos, y había otro mecanismo que dimos de llamar calor, que también era otro sistema, otra forma de transferir la energía. Estos mecanismos, tanto calor como trabajo, presentaban una propiedad muy, muy importante, que era el hecho de no ser funciones de estados, a diferencia de las propiedades, de las formas de presentarse la energía. Es decir, la energía es una función de estado y por ende todas las formas en que se presenta la naturaleza. No así los mecanismos de transferencias, o sea, ni el calor ni el trabajo eran funciones de estado, sino que claramente dependían del camino por el cual se recorría durante un proceso determinado. Esto ustedes lo terminaron de reafirmar en la clase práctica que ya vieron de balance de energía en sistema cerrado, en donde pudieron ver que un sistema que evoluciona
a través, desde un estado inicial a un estado final, a través de distintos caminos, dependiendo de ese camino, era el desarrollo de trabajo, el desarrollo de calor que se tenía. ¿Sí? También les vuelvo a marcar la importancia de establecer los límites del sistema que se está estudiando y que, dependiendo de cómo nosotros podemos establecer estos límites, hasta podía cambiar la forma de energía, de presentarse la energía que estábamos analizando. Si ustedes recuerdan, para un sistema cerrado, a ver, vamos a empezar a escribir un poco, para un sistema cerrado, la ecuación de balance de energía quedaba de esta manera. El diferencial de energía interna, que era la energía que estaba encerrada dentro del sistema, era igual a el trabajo transferido más el calor transferido. ¿Sí? Es decir, ¿qué indicaba esto? Recuerden que esto es un sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado. En ese caso, se cumplía esta ecuación. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si había un cambio en el contenido energético de un sistema, eso representa este término, se debía a que hubo una transferencia de energía en forma de trabajo o en forma de calor. Respecto a la forma de transferencia en forma de trabajo, o a los tipos de transferencia de energía en forma de trabajo, teníamos una lista, dependiendo de las variables de estados de ese sistema, en donde este término podría ser representado en forma genérica de la manera F por diferencial de X. Quiere decir, acá había un F sub J, diferencial de X sub J, y esto era la sumatoria de todos los trabajos, los distintos trabajos que podía transferir este sistema. Respecto a la transferencia de energía en forma de calor, ya la debemos analizar con mayor detenimiento, especialmente cuando empecemos a enunciar los postulados que rigen esta termodinámica. El tema pasa un poco ahora, que es justamente la clase como ver en la clase de hoy, cuando salimos de ese sistema cerrado y empezamos a analizar el sistema más completo termodinámico, que es el sistema abierto, en donde se intercambia corrientes de masa y se intercambia corrientes de energía. Respecto de lo que vimos hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Vayan escribiendo en el chat para ir resolviendo de temas de lo que ya hemos visto hasta ahora. Y a partir de ahí empezamos con el desarrollo de la clase de hoy. Hago la pausa. ¿Se entendió todo? ¿Tuvieron algún problema en la práctica? ¿Hay algo de la práctica que no les quedó claro? Bueno, acá preguntan el diferencial tachado. El diferencial tachado claramente es para mostrar que no es un diferencial exacto, tanto trabajo como calor. El hecho de que dependen del camino a lo largo del cual se desarrolla el proceso que sufre el sistema, va a depender de la cantidad de trabajo y la cantidad de calor que se intercambie. Entonces, al no ser función de estado, su ecuación diferencial no es exacta, ¿sí? Y esto implica, digamos, un montón de consecuencias que lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo, sobre todo en la primera parte de la materia. ¿Sí? El cálculo, me preguntan cómo calcularlo. Bueno, esto ustedes ya lo vieron en las clases prácticas. El cálculo de el desarrollo de trabajo y de calor se hace a través, justamente, dependiendo de qué variable de estado es la que se está modificando a lo largo del proceso, el cálculo de trabajo básicamente se hace a través de este tipo de fórmula, dependiendo de cuál sea. O sea, esperen que cambie.
Esto podía ser, por ejemplo, bueno, el más común para nosotros era el trabajo de expansión mecánica, que esto era menos P diferencial de B. Puede ser, por ejemplo, tau par torsor diferencial del ángulo de giro, ¿sí? Eso es para el caso de una transferencia de energía en forma de trabajo rotacional. A ver, para que nos entendamos un poquito más, yo estoy en un auto. El auto, para que funcione, ¿qué usa? Combustible, ¿sí? Combustible y componente, que es el oxígeno. Entonces, ¿qué tiene el auto antes de andar? O sea, ¿qué es lo que lo hace andar? Y que tiene energía, en este caso, podríamos decir, de que tiene energía en forma de energía química. Es decir, tengo un combustible, tengo oxígeno y potencialmente puedo realizar una reacción química que me libere calor y a partir de ahí lograr un movimiento. Eso es lo que hace un auto, ¿sí? Es decir, pero si uno observa desde un punto de vista de un observador externo precisamente, ¿qué es lo que ve? Ve un auto con energía química almacenada y en un momento dado empieza un proceso en donde el auto se empieza a mover y tiene velocidad. Por lo tanto, empieza a generar energía cinética, ¿sí? Y uno podría observar que su combustible se empieza a agotar, ¿sí? Por lo tanto, uno podría decir, está transformando energía química en energía cinética, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo por el cual, desde el punto de vista energético, se está transfiriendo de una forma a la otra? Dice, bueno, en este caso, uno lo que podría decir, bueno, perfecto, el motor de un auto, ¿qué es lo que hace? Quema combustible, genera calor, esto termina, no voy a entrar mucho en detalle técnico, pero termina en ruedas girando, o sea, un eje rotando. Al girar la rueda, el auto se mueve y se transforma en energía cinética. Claramente uno puede observar que hay un trabajo de tipo de rotación, que sería dado por esta ecuación. Un par torsor, ¿sí? Y un ángulo que está girando. ¿Está? De hecho, yo había hecho mención, esperen que sigan entrando gente, les recomiendo a los alumnos, por favor, que sean respetuosos los horarios, porque no siempre los veo para poder admitirlo, ¿sí? Entonces, una vez que empiece la clase, que eviten entrar de vuelta al aula. A ver, les decía, el mecanismo de rotación estaba vinculado con esta forma de transferencia de energía, en donde hay un par torsor y hay un ángulo de giro. Esto simplemente como un ejemplo, a medida de que uno va haciendo los cambios en un auto, pasa de primera, segunda, tercera, cuarta, lo que voy haciendo es ir cambiando la relación entre este par torsor y el ángulo de giro, es decir, le estoy dando más velocidad a las ruedas. Cuando yo estoy en primera, el auto tiene mucha fuerza, pero no desarrolla velocidad. Tengo mucho par torsor y poco ángulo de giro. Cuando ya estoy yendo a 80, 90 kilómetros por hora, tiene muy poco par torsor, tiene poca fuerza el auto, pero tiene una gran velocidad. Y ya el eje de las ruedas rotando, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, es importante que se enfoquen en el hecho de que acá lo que yo tengo es una forma de energía química dentro del auto y empieza a desarrollar otra forma de energía, se está transformando en otra forma de energía que sería energía cinética. El mecanismo a través del cual ocurre esa transferencia es o trabajo y o calor, ¿sí? Acá me preguntan si el calor siempre es disipativo. Absolutamente sí. El calor es disipativo, ¿sí? Habíamos hablado de excepciones en donde casos muy particulares, no se compliquen mucho con esto en cuanto a los casos particulares, en donde si yo tengo un sistema que evoluciona sin calor, el trabajo se transforma en una función de estado, o viceversa, pero ya esos son casos particulares. Conceptualmente, lo que ustedes les tienen que quedar en claro es que hay distintas formas de energía. Por la ley de conservación
la energía total se tiene que mantener constante. Entonces, si ven que desaparece una forma de energía y aparece otra, lo hace a través de un mecanismo que o es trabajo, o es calor, o ambos, ¿sí? Ya cuando empecemos a indagar en el término de calor, cuando hablemos de los postulados, cuando definamos la variable entropía, ahí la cosa va a ir quedándole un poco más clara respecto de esto, ¿sí? Hay un trabajo, que lo vamos a hablar ahora, vamos a hacer mención ahora, que es el trabajo que genera fricción, que es decir, cuando hay fricción entre dos superficies, se desarrolla, es decir, hay un trabajo disipativo, o sea, las superficies que intervienen en un proceso de fricción hacen un trabajo y se genera calor dentro del sistema. ¿Sí? Eso sería el caso de un trabajo disipativo y un calor desarrollado por disipación. ¿Sí? Ahí no hay fuerzas conservativas. ¿Está claro? Ya vamos a hacer un poco mención a esto. Incluso van a cerrar ustedes el práctico de balance de energía, no el que viene, sino el siguiente, con un muy lindo ejemplo de analizar qué es lo que pasa en un sistema dado con el calor que desarrolla, cuando hay fricción, cuando no hay fricción, qué pasa con los trabajos conservativos. O sea, no se adelanten en cuanto... Yo no quiero a veces entrar en mucho detalle en temas que vamos a ver después para no confundir al resto. ¿Está? Bueno. Vamos entonces al tema específico de la clase de hoy, que es balances de energías en sistemas abiertos. Y acá vamos a recordar que un balance de lo que sea, de cualquier tipo, uno siempre lo puede plantear como lo que te entra más lo que se genera es igual a lo que sale más lo que se acumula. En el caso específico de la energía, esto lo habíamos hablado en la clase pasada, en la ley de conservación me inhabilita, por decirlo de alguna forma, este término. No existe generación de energía. Se puede generar una forma de energía, pero no la energía total. ¿Está? Entonces, cuando uno hace un planteo de balancear la energía total de un sistema mientras sufre un proceso, no existe generación. ¿Sí? Siempre es importante hacer la abstracción de cuando yo estoy estudiando un sistema y su alrededor, más allá de ese... A ver, yo puedo hablar de un sistema y su alrededor, o puedo hablar de dos subsistemas, en los cuales uno es mi sistema propiamente dicho y el alrededor es mi otro sistema, y aislarlo a los dos. ¿Está? No sé si se entiende ese concepto, porque eso a mí me permite estar seguro que entre lo que yo estoy mirando, que sería su sistema y su alrededor, o dos subsistemas, no tengo escapes o pérdidas de energía por otro lado que me compliquen la resolución de mi balance. No sé si entienden eso. Nunca dejen de tener en cuenta de que los límites los fija uno. ¿Sí? Entonces uno puede decir, a ver, estoy estudiando el auto que arrancó el motor y se está moviendo. Yo puedo aislar el auto y el alrededor del auto, puedo aislar todo, ¿sí? Y dedicarme a analizar qué pasa entre los dos subsistemas, entre el auto y el alrededor. ¿Está? Bien. Entonces, volviendo al caso del balance de energía, este balance general que ustedes ven en pantalla se reduce, en realidad, a algo de este tipo. Cuando es energía, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale más lo que se acumula. Bueno, ahora permítanme en los próximos minutos, yo voy a hacer un sistema, voy a poner como ejemplo, antes que entrar en el intercambio energético propiamente de un sistema abierto, voy a hacer un ejemplo en donde solamente tengamos un sistema que intercambiemos masa, específicamente agua.
para que lo primero que a mí me interesa es que ustedes tengan bien en claro, físicamente se pueda ver cómo se hace un balance general, ¿sí? Y vamos a balancear agua, vamos a hacer uso de la ley de conservación de masa, digamos, pero lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes entiendan claramente, porque el ejemplo van a ver que es físicamente sencillo de entender, y después vamos a ir generalizando qué pasa cuando lo llevamos a intercambios de energías propiamente, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo esto. Tengo un tacho, a ver, vamos a ir marcándolo. Tengo un tacho aquí, el rosadito, en donde a ese tacho le introduzco o le entra una corriente de agua de 100 kilogramos por hora. ¿Sí? Nada más, no tengo otra cosa. O sea, tengo un tacho en donde meto una manguera, por decir, que me introduce dentro del tacho, me carga ese tacho agua a un ritmo de 100 kilogramos por hora. ¿Sí? Vamos a ir hablando un poquito con más propiedad, que si tiene un caudal másico de 100 kilos hora. Entonces, ¿cómo hacemos el balance en este caso? ¿Cómo hacemos un balance en este sencillo caso? Fíjense, acá arriba yo había dejado lo que quedaba para la energía. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale más lo que se acumula. En este caso específico, no tenemos, en el ejemplo este particular, no tenemos corriente de salida. Es decir, que todo lo que entra al sistema, que en este caso sería el tacho, se va a acumular. Lo cual resulta bastante obvio, ¿no? Si estoy llenando un tacho con agua. Entonces, ¿cómo podría escribir, si yo quiero acá aplicar el balance, en este caso el balance de masa? Yo puedo decir que la acumulación va a ser igual a la corriente A, que es la corriente de entrada, ya que lo que se acumula es igual a lo que entra. Es decir, la acumulación es igual a la corriente que entra. O sea que, en este caso en particular, la acumulación va a ser igual, ¿sí?, a 100 kilos por hora. Bien, un detalle. Hasta acá creo que físicamente se entiende y es claro. Pero, ¿me dice cuánta agua hay en el tanque? No. Lo que me está diciendo es que la masa que hay dentro del tanque tiene una tasa de cambio de 100 kilos por hora. ¿Se entiende? Yo no sé cuánto había antes en el tanque de agua, ni sé cuánto hay al final. Sí sé de que la diferencia, mejor dicho, que la cantidad de agua que se va acumulando en el tanque lo va haciendo a un ritmo de 100 kilogramos por hora. Eso es lo que me está diciendo. Que por supuesto es igual a la única corriente de entrada que tenemos. ¿Está? Bien. Ahora vamos complicando este ejemplo con distintas corrientes. Si hay algo que no entiendan de esto que voy hablando, por favor vayan escribiéndolo en el chat. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar un caso distinto. Es decir, no tengo corriente de entrada, tengo el mismo tacho, no tengo corriente de entrada y solamente tengo una corriente de salida. Es decir, el tacho mío tiene un agujero en la base y pierde agua. ¿Sí? Esa corriente de salida, S, tiene un caudal, ¿sí?, que está expresado acá, de 80 kilogramos por hora. ¿Está? Entonces, veamos cómo hacemos el balance en este caso. En este caso, fíjense, no tengo, en este caso en particular de este ejemplo, no tengo corriente de entrada y yo puedo decir que
lo que se acumula es igual a menos lo que sale. Vamos a cambiar de color porque el rojo a veces no es tan bueno. A ver, de vuelta, lo que se acumula, ¿sí?, es igual a menos lo que sale. Entonces, en este caso en particular, la acumulación va a ser igual a menos la corriente S, ¿sí? Y la corriente S vale 80 kilogramos por hora. De vuelta, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo de que mi tacho se está vaciando, por eso el signo menos en este caso, se está vaciando a un ritmo de 80 kilogramos por hora. Entonces, cada hora que pasa, voy a tener 80 kilogramos menos, por decirlo así, ¿sí? Suponiendo que la corriente S tenga un valor constante de caudal másico, ¿sí? Bueno, hasta aquí creo que la cosa se entiende fácil, ¿sí? Ahí me preguntan, ¿y el 20 restante? ¿Qué 20? No tengo 20 restantes, son dos situaciones distintas, ¿sí? Yo tengo dos ejemplos distintos, dos casos distintos. En un caso, el anterior, yo metía 100 kilos por hora, nada más. 100 kilogramos por hora y llenaba el tacho. En otra situación distinta, es el mismo sistema, pero hace otro proceso, solamente tengo una corriente de salida. ¿Está? Cada vez la voy a ir complicando más. El tema es que vayan entendiendo en situaciones, primero sencillas, cómo voy armando los distintos balances, ¿sí? Porque lo que se viene, como decía un programa de fútbol, es esto, justamente, combino las dos ahora. Y ahora sí, estoy en una situación en donde tengo una corriente de entrada a 100 kilogramos por hora y tengo una corriente de salida de 80 kilogramos por hora. Entonces, ahora sí analicemos qué pasa con la acumulación, o sea, qué pasa con lo que hay dentro de mi sistema, lo que queda dentro de mi sistema. Bien, en ese caso, ¿cómo planteamos? La acumulación tiene que ser igual a lo que entra, ¿sí?, menos lo que sale. ¿Está? Bien. Esto sería igual, esa acumulación sería igual a una corriente. Lo que entra, 100 kilogramos por hora. Menos la corriente que sale. En este caso es 80 kilogramos por hora. Esto da justamente que tengo una acumulación positiva de 20 kilogramos por hora. ¿Sí? ¿Esto qué me dice? De que el tanque va a ir acumulando agua a razón de 20 kilogramos por hora. Vuelvo con un concepto. Yo no hablé de la cantidad de agua que tengo en el tanque. Estoy hablando de variaciones. ¿Sí? Yo no sé cuánta agua había inicial, ni cuánta agua va a haber al final. Sí les puedo decir con estos datos, que después de una hora, con esta corriente de entrada y la corriente de salida, el tanque va a tener 20 kilos más. ¿Sí? Pero no sé cuál es el estado inicial y cuál es el estado final de esto. Simplemente digo, al cabo de un tiempo dado, en este tanque que hace este proceso, la cantidad de masa adicional, si es que es positiva, como es en este caso, va a ser de 20 kilos. Si es que el plazo que pasó es una hora. ¿Está? Estas son cosas que las vamos a tener que tener claras. Ahora bien, siguen entrando gente, espérenme un segundito. Insisto sobre el horario de ingreso a la clase, muchachos, si no, se van a quedar afuera. Bien, les decía, ¿qué forma
¿Qué forma? A ver, dice, una pregunta. ¿Cómo sabe que 80 kilos es lo que sale? Porque es dato. O sea, me preguntan en el chat, ¿cómo yo sé que 80 kilogramos es lo que sale? Porque es dato. Me dice, tiene una corriente de salida igual a 80 kilogramos hora. ¿Está? Ahora bien, yo les hago, olvídense de los datos, de esto, de esto. ¿Cómo ustedes se dan cuenta si hay acumulación o no hay acumulación en este caso específico? En este caso específico. ¿Qué tengo que ver mirando el tanque para darme cuenta que no hay acumulación? Que la salida está en la base del tanque. Que la entrada no sea, que lo que entra no sea igual a lo que sale. Eso es difícil de visualizar. Profe, si sería lo que entra igual a lo que sale, no habría... No habría, pero ¿cómo yo me doy cuenta? Me olvido los datos que tengo. O sea, olvídate del 100 kilos hora, olvídate ¿No hay de los acumulación? 100 kilos hora. ¿Cómo me doy cuenta de que no hay acumulación? Los orificios de Porque entrada... no aumenta la altura líquida. Ah, tengo que mirar el nivel. Tengo que mirar el nivel. ¿Sí? A ver, yo voy mezclando un poco las preguntas propiamente termodinámicas y cosas que después van a ser más ingenieril que termodinámica. Pero en este caso, digamos, termodinámicamente yo lo resuelvo haciendo un balance. ¿Sí? Pero una forma práctica de ver que no hay acumulación en un tanque es midan el nivel. Si el nivel no varía, no hay cambio en el volumen. Por supuesto que uno dice, si es riguroso científicamente, dice, el área del tanque no tiene que variar durante el proceso, entonces si no varía el área y la altura permanece constante, el volumen permanece constante. A ver, yo simplemente hago referencia a pequeñas cosas que uno tiene que ir mirando para estar seguro si hay acumulación o no hay acumulación. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida práctica, a ver, un tanque con agua que se llene y tiene corriente de salida es lo más, pero lo más común que van a encontrar en cualquier planta. ¿Sí? Y es muy probable que si un tanque tiene corrientes de entrada y corrientes de salida por razones de proceso, ustedes no van a querer de que ese tanque se vacíe o que ese tanque rebalse. ¿Sí? Eso, digamos, si no, ¿para qué tengo el tanque? ¿Sí? Normalmente un tanque lo uso, un tanque con entrada y salida lo uso en un proceso para tener un pulmón de algo, que puede ser agua, puede ser químico, puede ser lo que sea, digamos. Entonces, yo tengo que ver, yo ingeniero de planta, tengo que asegurarme que ese tanque, si está ahí es por algo, por lo tanto vacío no me sirve. Y si rebalsa tampoco me sirve. ¿Sí? Entonces, esto es algo que uno lo va resolviendo, obviamente, la forma teórica de resolverlo es haciendo este tipo de balance, pero vamos viendo todos los aspectos. Ahora, vamos a complicarlo un poquito más. ¿Está? Vamos a complicar esto que tenemos un poquito más. Le meto al tanque, que mi tanque está abierto y entra agua en forma de lluvia. Y además, como le pega el sol, evapora. Entonces las cosas se me empiezan a complicar un poco más. Pero no tenemos que perder la visión de la fórmula que tenemos acá arriba. Siempre tenemos que aplicar esto. Y acá vamos a resolverlo y después vamos a hacer algunas observaciones al respecto. ¿Sí? Fíjense, ahora tengo varias corrientes de entrada, 2, 3, y una corriente, dos corrientes de entrada, 2 corrientes de salida. Y veamos qué pasa con la acumulación. Yo lo voy a plantear así. ¿Qué entra? Entra la corriente A
¿Qué más entra? La corriente en forma de lluvia L. ¿Sí? ¿Entra algo más? No. ¿Qué sale? Sale la corriente S. ¿Y qué más sale? La corriente E, de evaporación. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual, no, perdón, y a esto le tengo que sumar la acumulación. Despejamos de acá la acumulación. Va a ser igual a A más L menos S menos E. ¿Sí? La acumulación va a ser igual a A más L, que son las corrientes que entran, menos las corrientes que salen, que es S y E. ¿Está? Entonces, si reemplazamos por los valores, la acumulación va a ser igual a A vale 100, más L, que es la lluvia, que vale 5, menos S, que vale 80, y menos la evaporación, que vale 10. Todo esto son kilos por hora. Bien, ¿cuánto da esto? 15. Perfecto. O sea, son 105 menos 80, queda 25, menos 10, 15. Entonces, voy a tener una acumulación, en este caso, de 15 kilogramos por hora. ¿Está? Bien. ¿Eso qué significa? Vuelvo a repetir. Significa que va a pasar en una hora, durante una hora de proceso, mi sistema va a pasar de un estado inicial, X, no sé cuál es, porque no lo tengo como dato, a un estado final de agua, de cantidad de agua dentro del tanque, va a ser igual a X más 15. Es decir, va a variar la masa que hay en el tanque durante una hora con todas estas corrientes de entrada y salida en 15 kilos por hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy planteando un balance en un sistema que tiene varias corrientes de entrada y de salida. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, vuelvo a reiterar, un tanque de este tipo es sumamente común en una industria y a mí me interesa, fundamentalmente si la industria, si el proceso industrial es de tipo continuo, me interesa de que el proceso se lleve a cabo de la forma más estable posible. Es decir, yo debería a través de un balance saber, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo determinar a través de un balance de este tipo es qué tamaño, qué volumen debería tener mi tanque. ¿Sí? Si yo quiero de que almacene el líquido, por lo menos estar seguro que en 3 horas o en 4 horas no se me vacíe o no me rebalse. ¿Sí? Entonces, en ese caso, porque si pongo, imagínense, si mi corriente de entrada es de 100 kilos hora, yo acá como tanque uso un balde de 20 kilos, no tiene ningún sentido. En 2 segundos, cualquier variación provoca o que se vacíe o que rebalse. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de un balance muy sencillo, muy simple como este, recuerden que estamos hablando todavía de balance de masa, ¿sí? No entré todavía en la parte de energía. Uno puede dimensionar el tanque que uno quiere. Por otro lado, y acá sí me salgo un poquitito de la termodinámica y me voy metiendo un poquito más en la ingeniería de planta. Si yo quiero mantener el nivel de ese tanque constante, por un montón de motivos. Normalmente los motivos que hacen que yo quiera mantener un nivel de tanque constante puede ser, por ejemplo, que tenga siempre una altura positiva del líquido sobre una bomba centrífuga que me saque el líquido. ¿Sí?
Ese puede ser un motivo. Si yo uso ese tanque además como un intercambiador de calor, o sea, le intercambio energía en forma de calor, es importante mantener constante la masa adentro para que no tenga variaciones en el fluido calefactor. No quiero que entiendan esto que estoy diciendo en su máximo detalle. Simplemente le estoy dando ejemplos de cosas básicas con las cuales ustedes, cuasi ingenieros, se van a encontrar cuando lleguen a la planta. ¿Sí? Digo cuasi porque aprueben termodinámica y ya van a ser prácticamente ingenieros. No, le falta todavía. Pero bueno, entonces, si yo quiero mantener el nivel del tanque constante, lo primero que tengo que hacer cuando estoy diseñando, cuando estoy revisando o modificando parte de un proceso y tengo que meter un tanque de este tipo, lo primero que tengo que hacer es un balance. El primer balance más básico es el de masa. Y siguen entrando, espérenme. Entonces, el primer balance que tengo que hacer es el balance de masa. ¿Sí? Y el segundo balance que tengo que hacer, porque obviamente va a estar involucrado, es el balance de energía, que es el que vamos a entrar a analizar dentro de un ratito. ¿Está? Después, hay algo que a mí me interesa mucho como ingeniero y que ustedes lo van a ver en materias posteriores a termodinámica, que es lo que se llama el estado transitorio. Es decir, a mí me interesa, si yo quiero mantener ese nivel de tanque constante, yo quiero saber con qué velocidad va a cambiar esa altura. ¿Para arriba o para abajo? ¿Por qué? Porque una forma, ¿cómo se les ocurre una forma muy práctica y muy rápida de asegurarse de que el nivel de ese tanque se va a mantener constante a un valor dado? Que sea un La corriente de entrada y salida 100 y 80, sí, son números promedio, pero por ahí cambian. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma, si es que el proceso me lo permite, qué forma rápida yo me aseguro de que ese tanque tenga nivel constante? Regulando la entrada y la salida. Es una forma. Es una forma. No tan sencilla, pero es una forma. Parecido a la mochila del inodoro. Con una válvula, toda corriente de entrada y salida tienen válvula, eso tenga la plena seguridad. Tengo que poner válvula para regular los caudales, está bien. Profe, ¿no podría ser con algo que nos vaya marcando el nivel todo el tiempo? Está bien, tenés un medidor, pero ¿y después qué hacés? Lo veo. Veo qué tal el medidor. Podría ser como un... Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo? Una bomba. Una bomba La bomba de... me va a regular la corriente de entrada y salida. Como un sistema como el de los diques, ¿podría ser? Regulo salidas. Yo quiero que se mantenga constante esto. La primera, la más fácil. ¿Saben cuál es? La más sencilla. Pongan un rebalse dentro del tanque aquí. Bueno, dibujé horrible, pero a ver si se entiende. Si yo pongo un rebalse al tanque, chiquito, controlado, no es lo mismo que el tanque me explote por arriba, sino que hago que una de las corrientes de salida del tanque sea de este tipo, ahí me salió mejor, asegurando nivel constante. Pero para asegurarme ese nivel constante tengo que estar seguro que tengo acumulación positiva, tengo que meter más entrada que salida. ¿Está? Bien. Esa sería una forma natural de asegurarme un nivel constante un nivel constante en el tanque, un rebalse. Se usa mucho. Pero por ahí el proceso no me lo admite. Che, no puedo rebalsar, esto es ácido sulfúrico. No es agua. Entonces no puedo hacer que tenga un rebalse constante y no sirve. Y ahí sí entran todas las cosas que ustedes me dijeron recién que está muy bien. La primera es, tengo que tener un medidor de nivel. Ok, ponemos un medidor de nivel, ¿sí? Que puede ser una manguerita unida en la parte, no sé en qué estoy. Si yo pongo acá, pongo un niple aquí, y pongo un niple aquí, que es una conexión al tanque, y acá pongo una manguerita por vasos comunicantes, en esa manguerita yo veo en qué nivel está el tanque, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver
yo veo el nivel del tanque, ¿qué tengo que hacer? Y controlar. Si veo que me está variando el tanque y quiero que se mantenga constante, ¿qué tengo que decir? O abro más las entradas, o cierro más las entradas o abro más las salidas si me está subiendo el nivel del tanque. ¿Sí? Ahí lo que yo estoy haciendo, esperen que tengo un intruso acá. Ahí lo que yo estoy haciendo es ejerciendo yo de lo que se llama en ingeniería un lazo de control. Es decir, miro el nivel del tanque, voy y cierro una válvula de entrada, o cierro o abro una válvula de salida. Yo hago de controlador. Si no, lo que tengo que hacer es poner lo que se llama un lazo de control automático. ¿Sí? Es decir, el lazo de control automático recibe la información del tanque, del nivel del tanque, y a través de un algoritmo matemático manda una señal a la válvula de salida, por ejemplo, a que cierre más o abra más en función de ese nivel, en forma automática. Ahora, para yo dimensionar esa válvula, ese medidor de nivel, el tamaño del tanque y todo esto, lo primero que tengo que hacer es un balance de masa primero y de energía después. Porque si yo ahora les pregunto, a mí me interesa de que el agua que sale de este tanque tenga una temperatura constante. Y para regular esa temperatura constante, una de las corrientes puede entrar más caliente o más fría. Son todos problemas prácticos que cualquier ingeniero se va a encontrar en cualquier planta. Entonces, lo primero, lo más básico que tienen que hacer es esto. Balance masa. ¿Sí? Lo segundo que tienen que hacer es balance de energía. ¿Sí? Y después, bueno, ya ustedes verán en las materias subsiguientes cómo se hace un lazo de control automático, por qué es importante una presión positiva sobre una bomba centrífuga para sacar agua. O sea, el detalle de cómo resolverlo lo van a ir viendo en materias sucesivas. ¿Sí? Pero cualquiera de ellas, lo primero que va a decir, hagan un balance de materia de energía. Sistema abierto. ¿Ya? Todo esto que les cuento es para que vean que lo que estamos hablando no es algo que es súper teórico, que no lo van a aplicar nunca. Están poniendo un pie en el campo que se llama ingeniería, ustedes. Están poniendo el primer pie. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas es interesante que vayan sabiendo, che, ¿en qué lo voy a usar después? ¿Cómo va a ser esto? Aunque todavía no entiendan todo cómo lo resuelven. Lo que sí es objetivo nuestro que terminen entendiendo cómo se hace un balance de masa, cómo se hace un balance de energía. ¿Se va entendiendo hasta ahora lo que estoy contando? Denme un tiempo para tomar un poquito de coca. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Ok. Vamos avanzando. Ahora ya salgo de lo que es, o mejor dicho, amplío, no salgo, amplío. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy improvisando a veces sobre la marcha. Esto lo borro. Y voy a trabajar todavía un poquito sobre estos ejemplos. ¿Sí? Ahora ustedes imagínense de que sobre este mismo tacho, yo los empiezo a complicar más. Vamos ya a un balance de energía. Tengo una corriente de que entra, de agua. Tengo lluvia, tengo que, si quieren, no, dejémoslo. Tengo agua en forma de lluvia, porque no lo tapé al tanque. Tengo evaporación, porque le pega el sol y mi tanque está abierto, sale agua. Ahí, ya en el fenómeno de evaporación, yo estoy teniendo una entrada de energía. Primero, una entradita de energía. ¿Sí? Es decir, que yo acá tengo de arriba una entrada de energía en forma de calor. ¿Sí? Vamos a suponer que el sol le pega ahí, calienta la masa esa y provoca evaporación.
por ahí al tanque que es muy común, no es agua, es un líquido que hay que mantenerlo agitado, entonces a este tanque yo le meto un agitador, como le dibujo un agitador acá. Yo tengo acá un agitador con un motor, ¿sí? O sea, le estoy dando energía en forma de trabajo, ¿sí? También resulta ser que la corriente de entrada A tiene una temperatura baja y la temperatura de salida de la corriente S es más alta, obviamente hubo un intercambio de calor. Y yo quiero saber, a ver, bajo estas condiciones, quiero saber a qué temperatura sale la corriente S. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un balance de energía. Entonces, para hacer un balance de energía, ¿qué tengo que contemplar? Todas las corrientes que el sistema intercambia. Y todas, cuando digo todas, es todas. ¿Por qué? Porque tanto las corrientes de materia como las corrientes puramente energéticas son energía. Son energía. Entonces, voy a tener que contemplar una por una, cada una de las corrientes, qué contenido energético trae. ¿Qué contenido energético trae? ¿De qué tipo? Y las tengo que contemplar porque esas corrientes están siendo intercambiadas a través de los límites del sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, a la luz de esto, de este mismo ejemplo, nosotros vamos a ver en la pizarra siguiente, yo con qué me voy a encontrar en un balance en un sistema abierto. Me voy a encontrar primero con unas corrientes de entrada, que son estas. Es decir, voy a tener todas corrientes, estas son distintos tipos de corrientes de entrada que puedo llegar a tener. Energía que entra en forma de calor, energía que entra en forma de intercambios conservativos. La energía en forma de calor, es esta corriente del sol que le pega, en mi ejemplo anterior. La energía que entra en forma de intercambios conservativos, claramente el agitador. ¿Sí? Estoy haciendo un trabajo tau de tita, tau diferencial de tita, agitando ese tanque. ¿Sí? Después, y acá hago un paréntesis, después ustedes van a aprender, y más que nada con la práctica y con la experiencia, primero con algunos problemas que van a ver en la práctica, pero después la misma experiencia le va a ir marcando cuál corriente van a ser importantes y cuáles no. ¿Sí? Si yo estoy analizando la turbina en un dique, obviamente la diferencia de altura entre la entrada y la salida de esa turbina es importante. ¿Sí? O sea, después van a ir aprendiendo a saber qué corriente tiene más peso que otra. ¿Sí? Pero por ahora uno tiene que contemplar todas las posibilidades. ¿Está? Bien. Sigamos. Energía que se disipa dentro del sistema por intercambios no conservativos. En ese caso, este agitador puede estar generando, de hecho, lo va a estar haciendo, lo que pasa es que hay que ver si es importante o no, está generando una fricción dentro del líquido acá adentro. Entonces, hay una parte de ese trabajo que se transforma en disipativo porque fricciona y genera calor. Y disipa dentro del sistema. ¿Sí? No es lo mismo que yo agite agua que agite dulce de leche. ¿Está? Para agitar un dulce de leche, que es mucho más viscoso, que voy a generar fricciones internas, ¿sí? Seguramente, no es lo mismo, entonces, por lo tanto, va a haber un trabajo disipativo ahí adentro. Y acá empezamos a entender un poquitito las diferencias entre trabajo disipativo y trabajo conservativo. El conservativo, al tener yo un agitador, lo que estoy haciendo es dándole una velocidad angular a todo el fluido dentro del sistema. Está rotando todo el fluido dentro del tanque. Le estoy dando energía que se transfirió en forma de trabajo de rotación. ¿Sí? Pero también, al agitar de esa forma, hay un rozamiento entre las paletas del agitador y el fluido, sobre todo si el fluido es viscoso,
en donde me está generando un rozamiento que genera calor, y ese calor se disipa dentro del sistema. Entonces ahí tengo una parte de ese trabajo, es un trabajo disipativo, y genera calor, que es como si yo le hubiese dado calor externo. ¿Está? Bien, sigamos. Energía que se pega en el intercambio no conservativo. Después, energía que entra por entrada de materia. Cada corriente que entra al sistema, cada corriente que entra al sistema, va a traer consigo su propia energía, que la va a meter dentro del sistema. ¿Qué tipo de energía va a traer? Básicamente, una de movidita, la energía interna. O sea, ese fluido que está entrando tiene su propia energía interna. ¿Está? Esa energía interna, que está en este caso muy vinculada a la temperatura del fluido que está entrando, ¿esto con qué le quiero decir? Por ahora, entiendan que un fluido más caliente va a meter más energía que un fluido más frío. Conceptualmente, eso ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Después va a tener una energía potencial. ¿Por qué? Porque en algunos casos no es lo mismo que el fluido entre por arriba que el fluido entre por acá abajo. Perdón, me salté de acá. Que el fluido no es lo mismo que el fluido entre por acá arriba que si esta corriente está entrando por la base del tanque. Puede o no ser importante esto. Puede tener mayor o menor peso. Pero no tenemos que dejar de contemplarlo. Después, le digo, ustedes van a adquirir la cancha de decir, che, a ver, en un tanque de 2 metros, la variación de energía que tengo con que la corriente me entre por arriba o por abajo es nada. ¿Sí? Pero esto ya es el ojo de un ingeniero de planta. Si yo estoy haciendo un trabajo riguroso, hay que contemplarlo. Y como le digo, en el caso de una turbina hidroeléctrica en un dique, no puedo dejar de mirar la diferencia de energía potencial entre la corriente de agua que entra a la turbina a 100 metros arriba o 90 metros arriba y la que sale. Porque ahí está la clave de la energía que genera una turbina, eso y el caudal. ¿Sí? Bien, ¿qué más trae? ¿Qué otro tipo de energía puede traer las corrientes? Energía potencial, ya dijimos, energía cinética. ¿Sí? No es lo mismo una corriente, aunque sea a igual caudal másico, no es lo mismo que me entre a una velocidad, digamos, que entre por una sección menor y por ende a mayor velocidad, de acuerdo a la ecuación de continuidad, a que esa misma cantidad me entre por un área mucho mayor y a mucho menor velocidad. Una va a traer más energía cinética que la otra. Vuelvo a decir lo mismo que dije anteriormente. Hay que ver qué peso tiene eso. Pongan especial atención en el primer problema de la clase práctica que van a tener el miércoles. Ahí esos problemas están hechos de tal forma que ustedes se den cuenta de qué tan importante son estas cosas. Una energía potencial, una energía cinética en un sistema abierto. ¿Sí? Pero bueno, es para que ustedes vayan adquiriendo, digamos, el sentido común de decidir, che, esto puede servir o no. ¿Sí? Porque yo no le puedo decir, che, no miren la variación de energía potencial en un sistema abierto, porque no sé cuál es el sistema que están analizando. No miren la variación de energía cinética de un sistema abierto, porque si están analizando una tobera, es muy importante la variación de energía cinética. ¿Sí? Depende de qué es lo que estén mirando o qué es lo que estén estudiando, las corrientes energéticas que entran y que salen, o la forma de energía en las corrientes energéticas que entran y que salen, pueden o no ser importantes. Pero esa evaluación la hacen ustedes, dependiendo del sistema que se esté analizando. Y después, al último, entre las corrientes de entrada, la energía que entra en las corrientes de entrada, hay una energía que es muy importante, que se llama energía que entra como trabajo de flujo. A ver, un elemento, saben que soy pésimo dibujando, y si no lo saben, se van a ir dando cuenta.
supongamos que usted tiene una cañería acá. ¿Ves? Ya, aún con ayuda no la puedo hacer derecha. Tenemos una cañería acá. ¿Sí? Qué bonito. Un pedazo de caño que por donde entra una corriente. Acá adentro, ay Dios, acá adentro yo voy a tener un elemento de flujo ¿sí? Un elemento dado de flujo aquí, que es un elemento básico, podemos llamarlo, inclusive si ustedes quieren, esto es un diferencial de M entrando, que va a entrar al sistema en esta dirección, ¿sí? En esta dirección, se está moviendo en esta dirección. Para que este elemento másico de una corriente material que está entrando en un sistema se mueva, tiene que haber lo que se llama un trabajo de flujo, que es lo que impulsa a ese elemento a que entre, a que se mueva. A ver, la única forma que se mueva agua dentro de una manguera es que yo tenga sobre el agua que está dentro de esa manguera una determinada presión, en realidad una diferencia de presión, ¿sí? Que haga un trabajo sobre ese volumen. Entonces, a eso se llama trabajo de flujo. Es el trabajo que es el que está impulsando al elemento diferencial de M en este caso, a que se mueva e ingrese al sistema. Toda corriente que tiene movimiento, tiene un trabajo de flujo intrínseco. ¿Sí? O sea, acá, y yo se lo completo un poquitito más, este elemento de flujo, además, voy a cambiar de color, este elemento de flujo tiene además una energía interna intrínseca. Eso ya lo hablamos recién. O sea, ¿qué es lo que estoy teniendo yo? Tengo un elemento de flujo que se está moviendo. Este es un elemento, es una partícula de agua, si quieren, llámenlo así. Un diferencial de M. ¿Sí? Tengo un elemento de flujo que se está moviendo. ¿Por qué se mueve? Porque hay un trabajo de flujo, que es el trabajo que tiene que hacer la corriente para vencer la resistencia al movimiento de esa corriente. ¿Sí? Ahora, ese elemento de flujo que está haciendo un trabajo para entrar, para moverse dentro de eso, además tiene su propia energía interna. Está más caliente, está más frío, las moléculas ahí adentro de ese elemento están más alborotadas, si se quiere. No sé qué pasa adentro. La termodinámica no mira eso, mira simplemente variables macroscópicas, pero yo sé que tiene un cierto contenido energético. ¿Está? Ahora bien, entonces, tienen una cierta energía interna. Está haciendo un trabajo de flujo para circular. ¿Sí? Está a una cierta altura, tiene una cierta energía potencial. Tiene una cierta velocidad, tiene una energía cinética. Todo eso hay que tener en cuenta en las corrientes que entran a un sistema. Ahora bien, además de las corrientes puramente energéticas, ¿no? La que entra en forma de calor, la que entra en forma de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las corrientes de salida? Exactamente lo mismo. ¿Qué corrientes de salida puede ser? Energía que sale en forma de calor propiamente, energía que sale en forma de intercambio conservativo. Acá la de rozamiento ya la metí todo en las de entrada. ¿Está? Entonces, tengo energía que sale la materia propiamente, que es la misma que la que entraba. Energía interna, energía potencial, energía cinética y energía que sale como trabajo de flujo. ¿Voy bien hasta acá? ¿Se va entendiendo esto? Ahora voy a empezar a plantear las ecuaciones más complejas. Por eso pregunto si hasta acá vienen más o menos bien. Hasta ahora sí, profe. ¿Todos? Pónganme en el chat el que no. Sí, profe. Bien. Bueno, no me dan respiro ustedes. Está bien. Bien. Ahora,
Dicho todo esto, vamos a un esquema bastante general en donde tengo todo lo que acabo de decir. La flechita verde, esto obviamente está esquematizado, ¿sí? Las flechitas verdes son las corrientes de materia que entra. Las flechitas rojas son las corrientes de materia que sale. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá arriba, a ver, voy a poner un resaltador. Estos son los intercambios energéticos en forma de calor, lo planteo como una sumatoria, y los intercambios energéticos en forma de trabajo. Ahora bien, cada una de las corrientes materiales, o sea, de masa que entra o sale, va a tener consigo mismo una determinada altura, que yo acá a cada corriente le llamé Z1. Me falta algo, que no lo hice en el esquema, que ahora me doy cuenta, en nombrar yo. Esta sería la corriente 1. Esta, tengo que usar la tableta, es la corriente 2, esta es la corriente 3, esta es la corriente 4 y esta es la corriente 5. Son todas corrientes materiales, de masa que entran, ¿sí? Y las puramente energéticas de transferencia de energía son las dos de arriba, que es la sumatoria de calor y la sumatoria de trabajo. Bien, cada una de esas corrientes tiene lo que nosotros dijimos. Una energía potencial asociada que está vinculada con la variable altura, tomando como referencia el suelo en este caso, ¿sí? En donde la altura sería Z1, Z2, Z3 de cada corriente, de las que salen serían Z4 y Z5, ¿sí? Además, cada una de ellas entra con una cierta velocidad, V1, V2, V3, y sale con V4, V5. Además, cada una de ellas tiene una energía interna, U1, U2, U3, U4, U5 en las de salida. Fíjense que todas estas las estoy poniendo como U chico. ¿Por qué? Porque a su vez tienen que ser multiplicadas por la masa, por el caudal másico de cada una de estas corrientes. ¿Está? Y tienen asociado lo que se llama trabajo de flujo, que es presión 1, volumen 1. Acá tengo que hacer una salvedad y diferenciar, por eso le pongo prima, diferencia lo que es velocidad de volumen. ¿Sí? El trabajo de flujo es de tipo P por V. ¿Sí? Entonces, la corriente 1 tendrá un trabajo flujo P1 por V1, la 2 P2 por V2, la 3 P3 por V3, ¿sí? Y así las otras. Y después tengo las corrientes puramente energéticas, que es la sumatoria de todos los calores, ya sea que entren o que salgan, y lo mismo en el caso de los trabajos. Planteado esto así, y volviendo a el esquema de cómo se plantea un balance, voy a la forma general de balance de energía, que sería esta. Y analicemos ahora cada uno de los términos que ven acá. Y acá, la primera observación que hago antes de analizar esta ecuación es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada le dije, ojo, cuando se plantea, entra igual a lo que sale más lo que se acumula? Lo estoy planteando en términos de valores absolutos. ¿Sí? Porque ya al decir entra o sale, le estoy dando el signo cuando pongo el valor. Es decir, en mi ejemplo, vamos al ejemplo más grande, lo borré. Bueno, en este, por ejemplo, yo pongo lo que entra, en lo que sale puse 80 kilos. ¿Sí? El menos ya lo traía de antes. ¿Sí? Esta es la parte que ustedes van a tener que entrenarse y no hacerse mucho lío cuando uno lo plantea en términos de valores absolutos o cuando uno lo puede plantear en términos de ecuación algebraica directamente. Es decir, lo más conveniente, una vez que entendieron concepto. A ver, se entiende conceptualmente cuando uno lo plantea en términos de valores absolutos. ¿Sí?
la corriente que entra es igual a la que sale más lo que se acumula. Es fácil de entender. Pero yo puedo plantear esto como la sumatoria de todas las corrientes, y es igual a lo que se acumula. Y esa sumatoria de todas las corrientes, la que entra serán positivos, la que sale serán negativas. ¿Se entiende? Es algo así como una ley de Kirchhoff, digamos. Sí, pero esto es más físico, digamos. Siempre es más sencillo verlo cuando uno le pone, lo trabaja en valor absoluto y uno le pone el signo. Uno dice, che, el signo en realidad, vuelvo a insistir sobre eso, indica la dirección. ¿Sí? Entonces, si yo digo lo que entra igual a lo que sale más lo que se acumula, estoy trabajando en valores absolutos y digo, lo que entra, el valor absoluto de lo que entra es igual al valor absoluto de lo que sale más el valor absoluto de lo que se acumula. Pero yo esto mismo que ustedes ven acá, lo podría plantear, y lo planteo con otro color porque sería de otra forma, yo podría decir, la sumatoria de todas las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entran, ¿sí? Vamos a poner corriente para que se entienda, es igual a lo que se acumula. Y acá en la sumatoria de cada corriente pongo una sumatoria algebraica, una suma algebraica. Si entra, lleva signo positivo, si sale, lleva signo negativo. ¿Se entiende? Sí. A ver, van a entender la sumatoria algebraica, porque vamos a usar mucho esto de sumatoria algebraica. De hecho, yo, en los problemas, tanto la teoría como los problemas después, ya no vamos a olvidar de sumar valores absolutos. Vamos a trabajar todo con algebraico. ¿Está? Ustedes tienen que, digamos, comprender de que cada uno el signo hay que ponérselo en función de si sale o si entra. O si es una incógnita, cuando aparezca el signo, le va a decir, che, esto está saliendo, esto está entrando. ¿Está? Pero vuelvo a reiterar, esto con la práctica se van a ir dando cuenta. Ahora bien, dicho esto, voy de vuelta a mi ecuación general. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy sumando todo, algebraicamente, cada uno con su signo. ¿Sí? Y la acumulación, que esto me olvidé de decírselo en este esquema, la acumulación dentro del sistema es una variación de energía interna. La variación que hay en el contenido energético de mi sistema debido a todos los intercambios de corrientes energéticas de masa o no, pero son todas corrientes energéticas que atraviesan los límites del sistema, me va a provocar que mi sistema tenga una variación de contenido energético, una variación de energía interna. Por eso acá lo planteamos como un delta de la masa del sistema por la energía interna específica. ¿Está? Que no es otra cosa, esto no es otra cosa que poner, esto que uno pone aquí así, qué horrible que me salió la llave esa, no es otra cosa que U grande. O sea, esto sería un La delta acumulación de U. ¿Sí? O sea, resumo de vuelta, para que se entienda. Mi sistema, a raíz o por causa de todas las corrientes de entrada y de salida que yo tenga energéticas, tanto las materiales como las puras energías, calor y trabajo, como consecuencia de eso va a sufrir una variación del contenido energético. Y eso se expresa como una variación de energía interna. Esa variación de energía interna puede ser que solamente sea debido a que varió la masa y la energía interna específica sea la misma, entonces la variación total es porque acumuló masa o disminuyó la masa, o porque puede haber cambiado ambos, la masa y la energía interna. ¿Está? Bien, eso es lo que yo voy a expresar en la siguiente ecuación. Acá, ¿qué pongo? Vamos analizando término por término. Primero lo estoy planteando en términos de suma algebraica. En la primera ecuación pongo la sumatoria de todas las corrientes energéticas en forma de calor. ¿Sí? Que van de 1 hasta Q. Ya van a ver por qué. Si entra es positivo, si sale es negativo. ¿Está? Bien. Después que pongo todas las corrientes, esto es
Estoy usando el mouse para escribir. Todo eso que ven ahí es las distintas corrientes que entran en forma de trabajo conservativo. Acá hago, en este caso, solamente para plantear la cuestión más general, para que quede claro, hacemos la diferencia en trabajo disipativo, que sería trabajo de rozamiento, y esto que aparece acá como disipado es justamente la consecuencia, es el calor que se desarrolla por causa de la fricción. Estos dos términos. ¿Está? Bien, no se compliquen con esto. Con estos dos últimos no se compliquen todavía. ¿Sí? Ya va a haber tiempo para que se amarguen. Eso hace de que T, la corriente vaya, el K vaya de 1 hasta T-1. ¿Por qué hasta T-1? Porque hay uno que lo separé por aparte, que es trabajo disipativo. ¿Está? Bien. Después ponemos acá las corrientes materiales. Estas tres, de acá para acá, de acá para allá, si esto quiere que escribir, de acá para allá, son todas las corrientes de masa. En donde aparece lo que dijimos, cada elemento de masa, ¿sí? Cada elemento de masa trae consigo una energía interna, un trabajo de flujo, una energía potencial y una energía cinética. Cada uno. Entonces acá yo tengo que sumar, la corriente entra, sí, si entra trae energía interna, trae trabajo de flujo, trae una cierta altura, por lo tanto energía potencial, y una cierta velocidad, por lo tanto energía cinética. ¿Sí? Bueno, la suma algebraica de todo eso tiene que ser igual a la acumulación, que es esto que está aquí. ¿Está? Es la forma más genérica de plantear un balance de energía, así, complejo. ¿Sí? Obviamente, los primeros problemas que ustedes van a estudiar van a ser con pocas corrientes. Con pocas corrientes. Primero para que agarren la parte conceptual. Cuando se van a un proceso industrial en una planta, esto muchas veces no es tan sencillo, sino que tienen que tomar en ese bloque que están analizando, o en ese sistema están analizando todas las corrientes. Van a tener un montón de corrientes de entrada, un montón de corrientes de salida. ¿Sí? Y va a haber intercambio de calor, y va a haber intercambio de trabajo, y va a haber disipación dentro del sistema. Entonces, esta es la forma más genérica en la cual tienen que plantearla. Ahora bien, y solamente van a tener que aceptarme esto que les voy a decir ahora. Ahí en el chat piden repetir un poquito imagino, los distintos términos. Bien. Ahí lo estoy viendo, sí. Bueno, volvemos a repetir. Borro todo esto. Borro todas mis anotaciones, espere. Así la vuelvo a escribir las mismas, pero más entendible. O sea, yo les aconsejaría que miren esta ecuación a la luz de esto que hemos escrito acá. La corriente de entrada, la corriente de salida. ¿Qué es lo que voy a tener? Corrientes que entran en forma de calor, corrientes que entran en forma de intercambios conservativos, energía que se disipa dentro del sistema por intercambios no conservativos, rozamiento, energía que entra por entrada de materia, energía interna, energía potencial y energía cinética. Y la energía del trabajo de flujo. Lo mismo ocurre para la salida. Miren esto y van a ver que eso se termina traduciendo, miren el diagramita, y eso se termina traduciendo en esta ecuación general. En donde el primer término, a ver, espérenme un segundito, para hacerlo lo más prolijo posible. El primer término, este término, son todas las corrientes energéticas que se entran y salen en forma de calor. El segundo término,
son todas las corrientes que entran y salen en forma de trabajo. ¿Qué hay acá? P diferencial, menos P diferencial de B, hay tau diferencial de tita, tensión lineal diferencial de longitud, tensión superficial diferencial de área, fuerza electromotriz diferencial de carga. Todo lo que ustedes vieron en el práctico 1 está metido aquí. Está metido aquí. ¿Sí? Formas de trabajo conservativas. Después vienen dos términos que, como es la ecuación más general, hay que incluirlos, que es el trabajo disipativo, acá es el rozamiento. Sí, yo puedo tener un agitador, yo decía en el ejemplo anterior, puedo tener un agitador agitando una mezcla, pero le estoy transfiriendo movimiento, cantidad de movimiento a esa mezcla, pero también están rozando dos superficies, que es la superficie del agitador con la superficie del líquido. Si el líquido es muy viscoso, va a generar rozamiento, se va a calentar. Entonces voy a tener un trabajo disipativo que va a disipar energía dentro del sistema. Esa energía disipada dentro del sistema es el otro método, es este. ¿Sí? Qué mal que me salió eso, pero... Entonces, esto es el trabajo disipativo de rozamiento. Y esta es la energía que va a ser consecuencia de ese trabajo disipativo. Va a haber calor disipado dentro de ese sistema. Ya les digo, por ahora no se compliquen con esos dos. Esta es la forma más general de energía, por lo tanto hay que incluirlo. Ya la vamos a ir masticando, la van a ver en problemas cuando aparezca el rozamiento, qué es lo que ocurre. ¿Sí? Por ahora no se compliquen. Y después tenemos los tres miembros energéticos, que son los que yo decía de acá para allá, hasta acá, que es las formas de energía que trae consigo mismo cada una de las corrientes de masa que entran o salen, que están en la lista que vimos anteriormente. Es decir, cada una de las corrientes, esta masa sub I, va a traer una energía interna, sub I, un trabajo de flujo de tipo P por B, sub I, va a tener una determinada altura al entrar o al salir, por lo tanto tiene una determinada energía potencial, y va a tener una determinada velocidad al entrar y salir. ¿Sí? Esto es potencial, energía potencial. Esto es energía cinética. Esto es lo que voy a hablar ahora. Todo eso, toda esta suma de este lado del primer término, tiene que ser igual a lo que se dio en llamar esto que está acá, que es la acumulación. No es otra cosa de cómo varía la energía interna global de mi sistema. ¿Por qué va a variar? Porque intercambió todo esto que acabamos de describir. ¿Sí? Bien. Ahora me van a tener que conceder un pequeño desliz dentro de la teoría termodinámica. ¿Por qué digo desliz? Porque una de las banderas que levantamos nosotros en este tipo de termodinámica, la termodinámica postulatoria, es de que a partir de los postulados yo tengo que encontrar todo. ¿Sí? Yo voy a postular y a partir de ahí tengo que deducir todo lo que pueda deducir. ¿Sí? Y esto que le voy a decir ahora, por el momento, ustedes tómenlo como una definición. Por el momento, tómenlo como una definición. Más adelante, cuando ya tengan las herramientas, después de haber desarrollado la teoría postulatoria, van a ver de dónde sale. Por ahora, fúmenla como viene, dicho mal y pronto. No tienen otra. O sea, ahora acéptenme que el conjunto de energía interna más trabajo de flujo, lo vamos a llamar, a este grupito así, lo vamos a llamar entalpía, que es la sumatoria o la suma de energía interna, de energía grande, no energía chica, más el trabajo de flujo.
Este trabajo, P por B, no tiene nada que ver con el trabajo de expansión, ¿no? Este es simplemente el trabajo que usa un elemento para poder circular en una corriente. ¿Está? A esa suma de U más PB, por el momento, y de prepo, por la que somos así, lo vamos a llamar entalpía. ¿Sí? Un poco más adelante van a ver de dónde sale eso. ¿Y por qué eso se llama así? Yo también puedo expresar, como está expresado ahí, a esto como U chica más presión por volumen chico, todo esto por la masa. ¿Sí? En donde a esto que está acá así, chico, lo llamo entalpía específica y se simboliza con la letra H. En algunos libros ustedes la pueden encontrar con la letra I latina. ¿Sí? Bueno, una vez dicho esto, vamos a descubrir qué tenemos acá. Se me descubrió lo que no quería, pero bueno. Esto que tenemos acá es la misma ecuación de arriba, un poquito más simplificada. Fíjense que ya el trabajo disipado dentro del sistema lo meto dentro de los intercambios de calor. Ya por eso aparece un Q más 1 acá. ¿Sí? Sí sigo haciendo la diferencia entre trabajo conservativo y disipativo. ¿Sí? Y ahora, en vez de hablar de energía interna más PV, hablo de entalpía específica por masa. ¿Sí? Y sigue siendo esta la misma ecuación de arriba, que es el balance de energía más general que podemos tener. ¿Está? Bueno, a partir de aquí, vamos a hacer algunas serie de salvedades. La primera cosa que tenemos es definir el estado estacionario. Cuando un sistema abierto se dice que está en estado estacionario, cuando no hay acumulación. Es decir, tengo corrientes que entran, tengo corrientes que salen, intercambian energía por todos lados, pero yo no acumulo ni masa ni energía dentro. De hecho, es suficiente con que diga que no hay acumulación de energía, porque si hay acumulación de masa, tengo acumulación de energía. ¿Sí? El término diferencial de masa por energía interna específica tiene que ser cero en un estado estacionario. En mi ejemplo de mi tacho, ¿cuándo este tacho era estacionario? Cuando el nivel no varía. Se llama estado estacionario. Hay corrientes que entran, hay corrientes que salen, pero estoy en un estado estacionario porque en el sistema que yo estoy estudiando no hay acumulación de energía. ¿Es algo muy común? Sí, absolutamente. Es muy común tener sistemas estacionarios. ¿Está? Bien, cuando el sistema es estacionario, por definición de estado estacionario, el término de acumulación es cero. Entonces uno puede plantear esto. La misma ecuación que teníamos antes, o sea, es la sumatoria de todas las corrientes, sumatoria algebraica, y lo igualo a cero. ¿Está? De vuelta, cada uno de estos términos implica, es una sumatoria. O sea, si yo acá digo calor, tengo que poner todas las corrientes de calor que entran y salen. Todas las corrientes de trabajo no disipativos que entran y salen. El trabajo disipativo. La entalpía de las corrientes que entran y salen. La energía potencial de las corrientes que entran y salen y la energía cinética de las corrientes que salen. Pero si el sistema es estacionario, lo igual a cero. No hay acumulación. ¿Sí? Eso me va a llevar a lo siguiente. Y voy simplificando cada vez más. Fíjense que voy de la gran ecuación de balance general de energía, voy simplificando. Ahora digo, estoy en estado estacionario, la acumulación es cero. Y ahora digo que tengo una sola corriente que entra y una sola corriente que sale. Que acá también, llegado el caso del qué sistema en particular usted está analizando, pueden simplificar varias corrientes de entrada y salida en una sola, dependiendo de qué problemas tengan y dependiendo si pueden hacer esa agrupación.
Si lo pueden hacer, le va a simplificar mucho más el análisis. En algunos casos sí, en otros casos no lo van a poder hacer. Pero si ocurre que tengo un sistema que está en un estado estacionario, con una sola corriente material que entra y una sola corriente material que sale, puedo plantear lo siguiente. El diferencial de H más el diferencial de entalpía, más el diferencial de energía potencial, más el diferencial de energía cinética, es igual al calor intercambiado más el trabajo intercambiado. Así como está planteado, y esto ustedes pueden ensayarlo matemáticamente, de esta forma, si yo considero que calor que entra es positivo y trabajo que entra es positivo, y lo mismo para lo que sale, calor que sale negativo y trabajo que sale negativo, si yo lo planteo así, estos diferenciales, ¿sí? Tienen que ser planteados como lo que sale menos lo que entra. Si ustedes se sienten y lo analizan, se van a dar cuenta que así se plantea. Si yo lo planteo de esta forma, es el diferencial de la entalpía de la corriente que sale menos la entalpía de la corriente que entra. La energía potencial de la corriente que sale menos la energía potencial de la corriente que entra. Recuerden que tengo dos corrientes, nada más, una que sale y una que entra. La variación de energía cinética, o mejor dicho, la energía cinética que sale menos la que entra. Eso es igual al calor que intercambia, al neto, que intercambia como calor, y a el trabajo, más el trabajo que intercambia neto, positivo o negativo, de acuerdo a la convención egoísta de Planck que estamos utilizando. ¿Sí? Esta es una de las ecuaciones así planteada que más van a utilizar. ¿Sí? Bien, y como corolario, para ir terminando, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño trabajito para particularizar más esta última ecuación. En donde, fíjense lo siguiente, yo vuelvo a escribir lo que acabamos de decir. ¿Sí? Para un sistema estacionario, entonces, de una corriente que entra y que sale, yo puedo escribir diferencial de H, ¿sí? Más diferencial de energía potencial, más diferencial de energía cinética, es igual al calor intercambiado, más el trabajo intercambiado. Bien, ahora vamos a un cierto caso particular en donde estoy en estado estacionario, por lo tanto, vale lo que acabo de escribir. ¿Sí? Además, no hay, supongo esto, no estoy en un sistema muy especial, no hay intercambio energético puro. Es decir, no tengo ni calor ni tengo trabajo. ¿Sí? Además, supongo que estoy con un fluido que es incompresible, es decir, que no sufre variación de volumen. Un líquido, en general, puedo presuponer que es un fluido incompresible. Entonces, fíjense que yo ahora... incompresible, y me falta una hipótesis más. No hay, al no haber intercambio energético puro y qué sé yo, puedo presuponer también que no hay variación de temperatura en las corrientes que entran. Entonces, bajo estas premisas, fíjense que yo puedo plantear lo siguiente. ¿Sí? Puedo decir, esto, por ende, si esto se simplifica, esto es igual a 0. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense qué pasa si yo el diferencial lo abro en las corrientes de entrada y corriente de salida, que llamaremos corriente 1 y 2. Entonces, a la entalpía, yo la puedo escribir, como habíamos definido, como U1, porque la corriente 1, más P1
B1 por la masa 1. Más la energía potencial sería la masa 1 por la gravedad por la altura. Más un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, y esto tiene que ser igual a, me voy a quedar sin pizarrón, a 1 más P1B1, perdón, acá es 2. 2 por la masa 2 más la masa 2 por G por Z2 más un medio. ¿Z es la altura? Sí, es la altura. Eso me preguntan si es la altura. Más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. No confundan ¿Esto no es la ecuación de Bernoulli? ¡Epa! ¿Quién me está spoileando? Aldo, perdón. Bien, Aldo, estás bajando punto, ¿eh? Perdón. Al final de la película. Sí. Fíjense, si no hay variación de temperatura, no hay variación de energía interna entre las corrientes. ¿Sí? Entonces, yo puedo, y si hay fluido incompresible, no tengo variación de volumen, puedo dividir todo esto por el volumen, que va a ser el mismo, ya que es estado estacionario, es incompresible. Entonces, si yo divido todo esto por el volumen, fíjense qué me queda. Acá me queda presión. ¿Sí? Yo acá debería distribuir masa 1 por energía interna, lo mismo acá masa 2 por energía interna, acá la masa 1 por el volumen másico, que en realidad me queda volumen total, que lo simplifico, entonces de acá me queda presión, 1. ¿Sí? Acá ¿qué me quedaría? La densidad, ¿sí? Que es masa sobre volumen, por la gravedad, por Z1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y es igual a P2 más la densidad, ¿sí? Por G Z2 más un medio de la densidad. Recuerden que la densidad surge de dividir la masa por volumen. Velocidad 2 al cuadrado. ¿Y esto qué es? No es otra cosa que lo que me acaban de spoilear, como la ecuación conocida en física como la ecuación de Bernoulli. De Bernoulli. Sí. Que surge de un balance de energía de un sistema abierto. Pero ojo, esto vale, no se olviden de esas cosas, ¿no? Esto vale cuando se cumplen todas estas condiciones. Si no, no lo puedo hacer. Bueno, caballeros y caballeras, ¿se entendió? ¿Hay algo que quieran que repita? Este tema, con esto ustedes ya tienen para hacer la clase práctica de mañana y el viernes. Del miércoles y del viernes. Yo mañana empiezo con los postulados de la teoría termodinámica. ¿Sí? Hasta acá hemos visto casi un planteo de acuerdo a la termodinámica clásica. Mañana ya empezamos a hablar de cada uno de los postulados. ¿Sí? Oscar, sí. Hago una acotación que también vamos a trabajar en la práctica. En este caso, ustedes han visto planteado el balance de energía en su forma más global y después particular en términos de un diferencial de masa, ¿no? Pero el mismo balance es totalmente aplicable cuando hablamos de caudales, ¿sí?
Es decir, cuando tengo un caudal de masa que entra, un caudal de masa que sale. Y en ese caso, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo por una unidad de tiempo, ¿sí? Y en ese caso, tanto el trabajo como el calor también van a estar dados por unidad de tiempo. El mismo balance, pero realizado por unidad de tiempo. Sí, recuerden cuando hicimos los balances de masa en el tanque ese, en realidad en vez de masa hablábamos de caudales másicos, ¿sí? Cuando lo llevamos a la parte energética, está muy bien la aclaración, cuando lo llevamos a la parte energética, vamos a hablar de caudales másicos y en vez de energía en forma de trabajo, vamos a hablar de potencia y el de calor por unidad de tiempo, o sea, flujo de calor. ¿Está? Bueno, acá en el chat pregunta, ¿cuál volumen? B1 o B2. Si el fluido y el combustible son iguales, es un solo volumen. Profe, usted podría subir su presentación de diapositiva. En realidad no tengo una presentación de diapositiva, tengo una combinación de pizarra. Eso que me están pidiendo lo van a ver en el video de la clase. ¿Bien? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se simplificaba la energía interna en la ecuación? O sea, Porque una de las premisas era que no había variación de temperatura. Ah, ok. Para la ecuación de Bernoulli. Vamos a asociar por el momento, tomamos la temperatura como un concepto, después vamos a trabajar sobre esto. Estoy todavía haciendo uso de la termodinámica clásica. La temperatura como un concepto asociado al contenido energético. Después, antes que el doctor Gali me corrija, van a ver que la temperatura sale como un concepto derivado. ¿Sí? Por ahora, hagamos uso de su conocimiento conceptual, o del conocimiento conceptual que uno tiene de temperatura, que es más que nada la sensación frío-calor, ¿no? Profe, y si ese flujo no sería laminar, sería turbulento, ¿habría una pérdida de energía en forma de trabajo? Absolutamente sí. Que es justamente una de las premisas de la ecuación de Bernoulli. Cuando hay flujo laminar y flujo turbulento, en el flujo turbulento hay pérdida por rozamiento entre capas. Eso es justamente lo que marca un número Reynolds. Sí. Pero no lo quiero complicar a los otros con esto. Por perfecto. ahora, sí. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, nos vemos mañana. Voy a parar la grabación. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede volver a explicar en la última ecuación cuando dice que donde el diferencial se planteó como lo que sale menos lo que entra? El diferencial. Sí, ahí lo van a tener que analizar bien a eso. Yo, a ver, déjeme que vuelva a compartir la pantalla esa. A ver. Ahí está. Acá. Si ustedes se fijan, a ver, vamos a ver si en esta anterior. No. Acá. Fíjense, en esta ecuación, lo que hicimos, permítanme, ¿qué es? Como no hay acumulación, ¿sí? Dejamos en un lado del término al calor y al trabajo, de un lado de la ecuación. Del lado de antes estaba la acumulación, ¿sí? Entonces, si lo ponemos de esta forma, y acá aplicamos la convención egoísta de Planck, calor que entra es positivo, calor que sale es negativo, trabajo que entra es positivo, trabajo que sale es negativo, si yo acá aplico la convención egoísta, al ponerlo del otro lado de la ecuación, ¿sí? Estoy haciendo un pasaje de término, ¿sí? Eso significa que este diferencial que se plantea para cada una de las corrientes, entre las corrientes, se tiene que plantear entre lo que sale menos lo que entra. ¿Está? A ver si, permítanme, acá, en esta ecuación, fíjense que yo tengo tanto calor como trabajo y de este lado las corrientes
estas corrientes están planteadas como que si entran son positivas, si salen son negativas, esta parte. ¿Sí? Ahora, tengo una sola corriente, una sola, que entra y una sola que sale. ¿Sí? Entonces acá voy a tener un I que va de 1 a 2. En cada uno de estos términos, va de 1 a 2. Si yo acá que pongo que las que entran son positivas, las que salen son negativas, si las paso al otro miembro, la diferencia va a ser sale menos lo que entra. No sé si ahí se entiende mejor. Ya lo van a resolver, cuando hagan problemas se van a dar cuenta de ese planteo. Si yo lo pongo así, recuerden que acá supuse dos cosas, estado estacionario y es una sola la corriente que entra y una sola la corriente que sale. ¿Sí? Y lo acomodo de esta forma, tengo que plantear esto como lo que sale menos lo que entra. Para que cuando analice los intercambios energéticos como calor y trabajo pueda aplicar la convención. ¿Está? ¿Se entendió mejor? Bueno, estado estacionario, era cuando no hay acumulación de materia y energía. Sí, el estado estacionario es cuando no hay acumulación. No hay acumulación, ni el N por U es 0. ¿Está? Profe, en la ecuación de Bernoulli, al final la energía interna se elimina, pero porque habíamos supuesto lo de la temperatura que era constante, no porque lo dividamos por volumen. Así sería, ¿no? No, se elimina porque la temperatura es constante. Ah, listo, Sí. Perfecto. Gracias. Sí. En el lado izquierdo sería aplicar la inversa a la convención de Planck. Lo que pasa acá, al definir lo que sale, estoy viendo el chat y me preguntan si del lado izquierdo sería aplicar la inversa a la convención de Planck. No sería aplicar la inversa. Simplemente digo de que al integrar un diferencial, lo tengo que plantear como el estado final es lo que sale y el estado inicial es lo que entra, nada más. Para que no se hagan lío. La convención de Planck es la convención de egoísta de Planck. Lo que entra es positivo, lo que sale es negativo. Pero cuando yo resuelvo el término diferencial en una integración, ¿sí? Lo tengo que hacer como que mi estado final es lo que sale menos el estado inicial que es lo que entra. Digámoslo así. ¿Está? A ver. Y ahora me fui yo. Ahí estoy. Bueno, listo. Ahora dejo de grabar y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 20. Cualquier duda, mañana lo volvemos a charlar.